Bueno, en este vídeo vamos a presentar las reglas de derivación y la tabla de derivadas. Vamos a hacer una tabla de derivadas sencillita. En el libro viene más completa. Hay que tener en cuenta que las funciones trigonométricas no entran. Entonces, funciones como la derivada del seno, coseno, tangente y cosas así, no las vamos a ver este año, aunque puedan ser interesantes, no las vamos a ver. Bueno, entonces decíamos en el vídeo anterior que cuando tiene una función interesa saber o calcular la derivada de la función para así poder calcular las derivadas en un punto sin tener que acudir a la fórmula del límite, que es de la definición de derivada, pero que es bastante complicada de resolver en líneas generales. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ponemos o cómo hacemos las derivadas? Bueno, pues vamos a usar, tal y como viene en el libro, la derivación la vamos a poner como D mayúscula. ¿M? O podemos hacer otra cosa. Bueno, lo vamos a poner diferente del libro. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a ir poniendo derivadas y vamos a ir viendo cómo se hace este tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, supongamos y es la función y entonces digo y es igual a k. Por ejemplo, bueno, pues entonces, k que es una constante, es decir, cuando tengo una función que es constante, bueno, pues su derivada es 0. La derivada de una constante es 0. Bien, vamos a ver otra. Si tenemos la función y igual a x simplemente, pues entonces la derivada es exactamente 1. Muy bien, empezamos bien, es algo bastante sencillo. Ya sabemos, la derivada de un número es 0. La derivada de la x es 1. Si tenemos x elevado a n, entonces suponemos que, claro, que que la n distinto de 0 pone el libro, eso da igual, da lo mismo. Si tenemos x elevado a 0 sería constantemente 1 y la fórmula va a funcionar también. Entonces, y' es n por x elevado a n menos 1. Es decir, cuando tengo una x elevado a un número n, pues entonces la y' se baja el exponente delante y se le resta 1 al exponente. Bien, este exponente puede ser un número entero, puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, pero y también puede ser fraccionario. Puede ser un exponente de cualquier tipo. O sea que aquí se ha puesto la n, pero eso no significa que sea un número natural, significa que el exponente puede ser cualquiera. Ahora ya iremos viendo un ejemplo. Hay un caso particular que es interesante tener en cuenta, que es el caso y es igual a la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x es x elevado a un medio. Entonces, si yo tuviera aquí x igual a x elevado a un medio, lo pongo en forma exponencial, pues entonces con la fórmula de arriba sería bajo el 1 medio por x elevado a un medio menos 1. Y eso es igual, hago las cuentas, 1 medio por x elevado, 1 medio a menos 1 queda menos 1 medio. Y eso el exponente pasa, en fin, pasa aquí, pasa al denominador, un exponente negativo pasa al denominador, sería 2x elevado a un medio, me quedaría algo así. Bueno, pues eso se pone ya en una formulita, bien, me quedo aquí sin espacio. Bueno, y' igual a 1 partido 2 por la raíz cuadrada de x, que es esto mismo. Es decir, la raíz cuadrada de x, la derivada es 1 partido 2 raíz de x. Entonces uno se suele aprender este caso particular sin tener que hacer todo este desarrollo porque es bastante corriente. Pero es un caso particular del de arriba.
Bien, ¿qué más cosas? Bueno, pues tenemos también, por ejemplo, la derivada del logaritmo neperiano de x. Bueno, pues la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. La derivada del logaritmo neperiano de x. Bien, ¿y cuál es, si yo tengo un logaritmo en otra base? Aquí me he saltado, he puesto los logaritmos antes y me he saltado la exponencial. La exponencial la voy a poner después. Bueno, ¿cuál es la derivada si la base es otra? Bueno, pues la derivada cuando la base es otra es 1 partido x por el logaritmo neperiano de la base. Claro, en el caso del número del logaritmo neperiano, que la base es el número e, pues si ponemos aquí logaritmo neperiano del número e, pues me sale 1. Entonces me queda la fórmula de antes. Esta fórmula es para cualquier caso, pero en el caso del logaritmo neperiano es más rápido esto. Aquí ya vamos viendo por qué, misteriosamente, el logaritmo neperiano tiene tanta importancia en matemáticas, porque su derivada es la más simple de la de todos los logaritmos, vamos a llamarlo así. Entonces, el logaritmo neperiano tiene una serie de propiedades y una de ellas es que su derivada es la más sencilla, mientras que cuando tengo logaritmo en otra base, pues la derivada hay que corregirla con un coeficiente. En fin, lo mismo le pasa a la función exponencial. La función exponencial e elevado a x, su derivada es la más fácil de todas las funciones, digamos, a partir de aquí, ¿no? Hombre, claro, la derivada de x es más fácil todavía, la derivada de la constante cero, bueno, pues esta es, yo creo que es la más fácil de todas, porque es la misma. Es decir, la función e elevado a x es aquella cuya derivada coincide con la misma función. Es la única función que tiene esa propiedad, evidentemente. De hecho, en matemáticas se puede definir así, que la exponencial es aquella función cuya derivada es igual a ella misma. Y de ahí viene el número e, la importancia del número e, porque solamente con esa base es como se consigue esa derivada. Porque si tengo yo aquí un a elevado a x, pues entonces su derivada sería igual a elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de la base a. Entonces esas son cosas de las matemáticas, curiosidades de las matemáticas. Bueno, pues ya tenemos aquí una mini tabla bastante completa, aunque no lo parezca, de las derivadas más habituales. Y ahora pues vamos a dar las reglas de derivación, que son, si no me equivoco, estoy mirando, son unas 5 reglas para combinar estas funciones y sacar todas las funciones más o menos con las que podemos encontrarnos. Aquí no están las funciones trigonométricas, como ya lo he dicho antes. Entonces, aquí vienen las reglas de derivación. Bueno, pues la derivada, si yo tengo una suma de dos funciones, f más g, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Esta es muy fácil. Derivada de la suma igual a la suma de las derivadas. Otra regla. Si tengo una constante por una función, la derivada es igual, se deja la constante y se deriva la función. O sea, cuando tengo que derivar una constante por una función, se deja la constante, se deriva la función. Bueno, estas son las dos cosas muy sencillas. Vamos ahora a una ya un poquito más rara. La derivada del producto. La derivada del producto es igual. Esto hay que aprendérselo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto hay que aprendérselo de memoria. Bien, la derivada del cociente es la más
difícil, digamos, de todas estas. Bueno, he tenido que beber un poquito de agua. ¿Cuál es la derivada del cociente? Pues tengo f partido g y quiero derivarlo y entonces sale una fórmula que hay que aprenderse también. Lo siento, pero aquí hay que memorizar ciertas cosas. Es la derivada del de arriba, del numerador, por el de abajo sin derivar, por el denominador, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido por el de abajo al cuadrado. Entonces esa es la derivada de una fracción. Bien, y luego ya me queda lo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena es para la composición de funciones. Entonces, si yo tengo una función y dentro tengo otra función, y quiero hacerle la derivada, una función dentro de otra función, entonces esto es igual. Se deriva la función de fuera, se deja la de dentro sin derivar, y luego sale un eslabón en la cadena que sería se deriva la de dentro por la derivada de lo de dentro, es decir, la derivada de lo de fuera por lo de dentro sin derivar, y lo de dentro sin derivar por la derivada de lo de dentro. Esa es la regla de la cadena. Bueno, pues esta tabla de derivadas hay que aprendérsela. Hay que sabérsela muy bien y hay que aprender a practicarla para aprender a derivar todos los ejemplos de funciones que nos pongan. Entonces, pues bueno, es algo mecánico, no es algo demasiado difícil, las derivadas no son difíciles. Cuando veamos las integrales veremos que son lo contrario de las derivadas y esas son un poquito más difíciles y se necesita saberse muy bien las derivadas para tener claras las integrales, porque si no nos sabemos las derivadas, las integrales no vamos a entender nada, nada de nada. Así que esto, por favor, hay que aprendérselo muy bien y luego hacer ejercicios y ya en los próximos vídeos vamos a hacer bastantes ejemplos de ejercicios de derivación de funciones, aplicando estas fórmulas. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención.